Ya estamos entonces en la columna de economía con ella, con Silvina. ¿Cómo estás, Sil? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Hola, Sil. Escúchame, ¿cuándo te armas esa web de mensajes alentadores, ya que te levantaste a las 5 de la mañana con muchas ideas? ¿Sos del club de las 5? Sí, es a las 5. Habría ¿A que las hablar 5? con Mirá. algún numerólogo. ¿Qué pasa a las 5? ¿Por qué las 5? Las 5 es un montón, ¿eh? Es un montón de ¿De temprano? ¿De temprano? Sí. Sí. Yo me levanto 6, 6 y cuarto. Bueno, Yo pero vos, en ¿por qué no se seguís a todos estos brokers y qué sé yo? Que son que dicen, a las 5 Cuando tienes abren que los levantarte. mercados. Claro. Pero no es a las 5 que abren los mercados. No, a las 5 tenés que empezar a hacer burpees, vieja. Ah. ¿Entendés? O sea, después vemos lo de los mercados. Bien, bueno, Claro. me levanto, cuando me desvelo me pongo a hacer burpee. Capaz Hacete que... unos burpees. Bueno, ¿qué Bueno, trajiste en el día de la fecha? estaba pensando un poco sobre qué abordar la columna, y no porque nuestra coyuntura esté más tranquila, pero sí, o sea, como Argentina, pero sí para traer algunos otros temas y con la coyuntura internacional, digamos. Qué bien. Y se me ocurrió contar un poco qué es la estanflación y cuál fue el episodio que disparó la estanflación. La estanflación, la definición es desempleo con inflación. Dos fenómenos que es raro verlos juntos, o que durante mucho tiempo la economía clásica, la economía tradicional no lo conceptualizó porque no son elementos empíricos que se conocieran hasta mediados del siglo pasado, digamos. Ujú. Entonces, me pareció interesante traer el concepto y vincularlo a un acontecimiento histórico o a una coyuntura histórica, y también poner un poco en discusión cuánto la economía es economía per se, cuánto está atado a la geopolítica y demás elementos, como contamos la semana pasada, que finalmente los acuerdos comerciales son estrategias de negociación internacional. Hay otros fenómenos económicos que también vienen de le hice toda una introducción para Muy bien, muy contar bien. que se empezó a observar y se empezó a usar el término en la década del 60, pero se presentó fuerte en términos internacionales y en evidencia en muchos países en la década del 70. Ujú. ¿Cuál fue el disparador? Ya venía un proceso de crisis, ¿no? O de un agotamiento del modelo de posguerra y demás, de la segunda posguerra, estado de bienestar. Parecía que la intervención del Estado, el brindar determinados servicios, un patrón internacional atado al dólar y Sí. demás, era como un modelo que traía lo que se denominó la época dorada, ¿no? Crecimiento sostenido, en un contexto de tensión con la Guerra Fría. Pero bueno, del bloque occidental, por ponerle un nombre, se veía este proceso de crecimiento. Ujú. Empieza a dar síntomas del agotamiento a finales de 1960, digamos, de la década del 60, pero y todo ese crecimiento, también hay que decirlo, estuvo asociado a un petróleo bajo, barato. Claro, estaba 2, barato. 3 dólares el barril de petróleo. Mirá. Y ese energía barata o disponibilidad de recurso natural escaso, barato, sostuvo ese crecimiento. Bueno, en la década del 70, específicamente en 1973, no voy a hablar de la guerra en sí, pero sí se da una situación de conflicto en Medio Oriente entre Ujú. Israel y países árabes, y digo, también lo traigo por algunas cuestiones de nuestra cotidianidad o de lo Sí, que está sí. pasando en este momento. Es una tensión permanente. Sí, eso. una avanzada de ese conflicto trajo una sanción de los países árabes, de la OPEP, o sea, de la Organización de los Países Petroleros, específicamente los países árabes, una sanción de venta de petróleo a los países que apoyaban a Israel. Ujú. Ok. Para no irnos Esa es la guerra de Yom Kippur. la guerra de Yom Los Kippur. países árabes lo que deciden es poner una sanción, un embargo al petróleo a Israel y sus aliados. Sí. Ah, mirá. Bueno, ¿qué provocó eso? Yo pensé que había sido un crecimiento del precio general Con pero, el embargo, pero no por un embargo. la sanción y las negociaciones posteriores, pasamos de un promedio de 2, 3 dólares el barril a 12 dólares. Es un Que es un montón. gran cambio. Claro. O sea, 4 veces más. es lo que en economía podemos denominar shock de oferta. O sea, Ok. por un lado, una contracción de la oferta de petróleo, y luego un aumento. Ujú. Se dan las negociaciones, se acomoda el episodio Sí. bélico, porque no se Sí. terminó, Ujú. y a la actualidad me remito, Ujú. pero sí trajo
este desajuste en términos, y como siempre hablamos, el petróleo es generador de precios. Digo, vos sí, claro. en las cadenas de valor, en las cadenas productivas, el petróleo es generador de otros precios. Es un commodity que te genera otros precios. Por eso voy a hacer yo Modifica. mini paréntesis Guillermo Morenista, no puede ser que nosotros tengamos el precio del barril de petróleo y del gas atado a precios internacionales, porque esa energía la tenemos en nuestra tierra y nos tiene que servir para generar producción local. Bien. A energía barata. Local. Claro, local para mayor desarrollo, ¿no? Bueno, esto que trajo un montón de complicaciones en los mercados internacionales y la disparada de este fenómeno que estaba siendo incipiente de la estanflación, que es desempleo con inflación, que tiene un montón de repercusiones. En la teoría económica es un fenómeno muy difícil de explicar porque veníamos, y no me quiero poner muy técnica, ¿no?, pero de la curva de Philip, que es que está construida con evidencia empírica de que vos determinás un proceso de aumento de precio, pero con caída del desempleo, o aumento del desempleo y caída de precio. Y como hacedor de política monetaria, de política económica, tenés que tomar una decisión. ¿Qué querés? ¿Que baje el precio? ¿Que baje o aplacar ese crecimiento de los precios y pagar algún punto de desempleo, o al revés? Este fenómeno te trae dificultades para la determinación de la política económica, pues tenés aumento de los precios y aumento del desempleo, o caída del crecimiento que provoca un aumento del desempleo. Dos fenómenos que los tenés que atacar con recetas opuestas. Entonces ahí es un quilombo. Es un problema importante. O sea, ¿la estanflación es una situación de las más indeseables para un ministro de Economía? Sí, para un ministro de Economía no argentino. Acá tenemos otros líos que la estanflación capaz que sí, bueno, ¿no? Pero sí, y más cuando tenés como fenómeno internacional. Claro. Que vino asociado también, yo dije el patrón dólar, por una devaluación del dólar, digamos, como un lío internacional importante, que depende cómo estés y qué economías tengas, es cómo va a repercutir. En Argentina, en América Latina, trajo otros conflictos, y no solo económicos, digo, estabilidad de la democracia, golpes, crisis de la deuda en la década del 80. Podemos, de alguna manera, decir que esto dispara o genera el escenario para lo que va a ser después la década del 80, 70, 80 en América Latina, pero sí como fenómeno que se da porque venía preparándose el escenario de alguna manera por cómo estaba evolucionando la economía, pero sí que hay un acontecimiento bélico que te trae consecuencias o decisiones, y que hoy a la mañana leí algunas cosas, ¿no? Te decían, bueno, sos rehén, no sé qué. Bueno, sos el dueño del recurso. Entonces, como dueño del recurso, tomás decisiones que puede complicar a la economía. Bueno, una de las amenazas de Irán, perdón, en estos días fue justamente cerrar el paso. El estrecho de Hormuz. Gracias, porque la miró ella, porque ella... Yo iba a decir cualquier nombre de cada vez que yo no me acordé del estrecho, ella lo... Yo lo tengo muy presente, lo leí. Por eso traigo, ¿no? No, es que es una cosa que bien, todos los estrechos, los canales, es como que re importante, y siempre en geografía era como una cosa, ahí en turismo. Todo por aproximación los nombres. Pero que al final no ocurrió. No, pero bueno. También podemos decir, bueno, en el mediano plazo trajo otras medidas como la sustitución de energías, el uso de energías más limpias, bueno, un montón de elementos, pero sí me parece importante destacar cómo muchas veces qué determina qué, la geopolítica, la política, las cuestiones económicas, pero bueno, que sí fue un fenómeno importante y que hoy se sigue discutiendo en economía. Cómo atacarla esta inflación, qué escenarios hablar. Lo traigo también porque... apenas asumió Milei, se había hablado de esta inflación, ¿o no? Sí. Era la palabra, o sea, le habían sacado a relucir. De hecho, sí, Cristina machacó bastante con eso. Con la asunción de Milei y también con la discusión sobre la política comercial de Estados Unidos, también se habló, ojo, que esto puede generar esta inflación y demás. Pero bueno, es un fenómeno que se acuñó en la década del 60, ¿no? Pero que se evidenció fuerte y en la economía internacional en la década del 70, atado a este fenómeno, a esta cuestión bélica y esta decisión de los países de la OPEP, que tuvo consecuencias complicadas en el corto y mediano plazo, y bueno, eventualmente podemos hablar de, en el largo plazo, la sustitución de energías y demás. Igual seguimos siendo a nivel de economía internacional petróleo dependiente, entonces fuerte. Hay algún país que está más avanzado en la sustitución o no, pero bueno, consecuencias también de coyunturas internacionales, de decisiones de un país
de nuevo, sin valorar si está bien o está mal, tenés el recurso y decís no te vendo más, digamos, el bloqueo o la sanción internacional existe como herramienta de presión y de negociación. Sí, sin Claro, duda. claro. Silvina, bueno, siempre, tal vez para analizar los fenómenos, es preferible que los fenómenos ocurran y se analizan, ¿no? Ya habiendo pasado. Pero el contexto actual a nivel mundial que estamos viviendo es un contexto de que la economía mundial está creciendo, está medio estancada. Bueno, también lo traía porque hay países que hablan del más o menos de que andan en 2-3 puntos de inflación, como una cosa medio de tendencia mundial, y que por supuesto a nosotros no nos hace ni cosquilla, pero a nivel mundial, como esto no está bueno. No, es un número que se despega de valores deseables, si querés, en términos de precios internacionales. Claro. Pero también cuento esto porque hoy el que te dice yo te digo lo que va a pasar es muy difícil, porque en estos escenarios, digo, así como ningún economista podía predecir en la década del 50 la estanflación, o no sé si alguno lo predijo, Capo. un genio, Alguien una que genia, lo traiga, por favor. porque era un escenario que la teoría económica y que la evidencia empírica no te permitía presentar ese escenario. Sí, hoy, no sé, capaz que dentro de 2 años acuñamos otro término u otro fenómeno, o no. O no vamos a la estanflación tampoco. Claro. No digo que esto... Pero bueno, sí hay señales de que hay que tener cuidado con determinadas cuestiones y cómo va a evolucionar y qué repercusión va a tener. Las medidas comerciales que se anuncian, se cambian, se vuelven a anunciar, pero finalmente no sabés al cierre de un año cómo va a afectar el comercio, a qué países va a beneficiar y no, porque siempre que hay alguien que sale beneficiado, otro que pierde, dónde se coloca todo ese excedente de producción que no fue para un país, o sí va a ese país, eso todavía no lo sabemos, sigue estando en negociación. La situación de escenario de conflicto, escalada o no, digo, ni siquiera pensé, ayer se anunciaba así, fue la de los 12 días, no, va a ser 14, bueno, digamos como esta incertidumbre hace que tengamos una alerta también en el sistema productivo y que puede ser por efecto de la guerra o por un bloqueo o porque Irán no provea más. Digo, no sé, no quiero tirar escenarios porque hay mucha incertidumbre. Pero y uno puede decir, esta es una situación complicada, podemos tener caída del producto a nivel global, sí, por los efectos de las medidas comerciales, de las negociaciones comerciales y de la guerra, o no. Pero sí que la baja inflación no es... baja inflación, como decís vos, no estamos hablando de la inflación de la Argentina. A nivel mundial no es lo mismo 1 punto que 3 puntos. Eso sí se está notando. Y cómo va a repercutir en la producción. Podrías ir a un escenario de un fenómeno complicado, mucho más complicado que los fenómenos que tenemos recetas. Claro. Que esas recetas también. Tenés la receta liberal, tenés la receta más ortodoxa, digamos. Sí. Pero bueno, por lo menos podés posicionarte. Yo creo, o sea, la teoría keynesiana, post-keynesiana, sugiere esto, la monetaria te sugiere esto. Pero bueno. Pero parece un escenario similar al de la estanflación, porque hay un aumento grande del desempleo y por otro lado no hay evolución. ¿Vos decís a nivel global o en Argentina? Argentina. Y hay que ver cómo evoluciona, digamos, es cierto que la publicación de los números de la inflación estaba por abajo de los 2 puntos, o sea que se está retrayendo, pero no sabemos cuánto se va a sostener y cómo va a evolucionar el empleo. No, bueno, está bien, pero se sabe que los costos los estamos pagando. Así bueno, pero el plan de ajuste, sin ir a detalle de... qué pasa con el Garrahan, con las universidades, sin ir, ¿no? Es no tener déficit de gasto público, no importa el ajuste. O sea, estás haciendo la medida de retracción del PBI a través de un ajuste del gasto, sabiendo que va a tener costo en el empleo. Claro. Okay. Pero el efecto que está generando es de baja de inflación, no de aumento de precios. Claro, porque el objetivo era controlar la inflación. Claro. Era el doble dilema, ¿no? Si vos querés controlar la inflación, tenés que restringir el gasto. Si vos tenés un producto cayendo, incentivás el gasto como efectos contrapuestos. La estanflación es el fenómeno donde cualquier medida que tomes te dispara la estanflación, digamos. Claro. Bueno, retomando un poco lo que quisiste traer hoy a la mesa es... Siempre hay que estar atentos a que hay situaciones que se dan
en otras áreas, por decirlo de alguna manera, que no son las estrictamente económicas, que pueden repercutir sensiblemente Sí, en un esquema económico mundial. así es. Hoy está Trump con los aranceles, ese es uno de los fenómenos. Para mí ese no tenemos que dejar de verlo, más Claro. allá que el contexto de la situación Irán o de Medio Oriente sea Sí. preocupante, La la cuestión situación del- comercial también. Claro. Después está la cuestión de la guerra. ¿Y la situación comercial es netamente la batalla China-Estados Sí, Unidos? principalmente. Y cómo se acomodan los bloques. Esto que contábamos la semana pasada, Acuerdo Unión Europea-Mercosur presionando para que aplique. Bueno, eso le conviene principalmente a la Unión Europea. Más allá de que vos puedas colocar más producto, es la teoría de la dependencia, ¿no? Producción primaria y que puedas vender y importar producto manufacturado. Claro, Bueno. claro. Eso también está en la mesa. Sí, Todos los bloques presionando para su lado. sí. El nuestro, bueno, nuestro bloque no tiene un bloque, no está tomando decisiones como No, y Claro. pensaba ahí la importancia también de tener un buen equipo económico que sepa entender el contexto en el que estamos para tratar de ver dónde están las oportunidades. ¿no? Sí, y esto no es el ámbito de la columna, si querés, pero bueno, ¿cuál es la política exterior de Argentina en este momento? Evidentemente va a repercutir en las cuestiones económicas también. Claro. De hecho, ya hoy lo hablábamos al principio y bueno, todos lo están hablando, que es posicionarse a favor de una cosa, una guerra que no nos corresponde para nada. ¿Cuál es la mirada de los que justamente tanto hinchaste con el RIGI, tanto dijiste hay que venir a invertir? ¿Cómo invierto yo en un país que está alineado políticamente a gente que hoy o sea, no nos representa en Sí. absoluto? No, había un país, yo tengo miedo de estar pifiando, pero ¿no había un país árabe que era un gran consumidor de yerba mate? Sí. Estoy pensando en eso, hay, estoy agarrando una hipótesis única que es, porque ayer lo hablábamos con Andrés Dachari respecto del Comité de Descolonización, que a la Argentina le costó conseguir, lo consiguió, pero le costó conseguir el acompañamiento de los países árabes, por la posición de Argentina respecto de Israel, que tiene toda la lógica del mundo. Que los árabes te digan, no, bueno, mirá, Sí. te estás metiendo en esta, que nadie te llamó, entonces, Gracias. bueno. Pero no. Cualquier tipo de posicionamiento te puede hacer también que haya un país árabe que te esté comprando taza de cerámica, que diga, ¿sabes qué? No te compro más la taza de cerámica, vos se Claro. la voy a comprar no importa, a Uruguay. Sí, no va a ser, no te va a cambiar el saldo exportador, pero bueno, evidentemente habrá un sector yerbatero de Misiones. Todo Bien. suma, Claro. todo suma. Todo suma y todo resta, pues si el Claro. sector llevateo se Suma queda en cero la economía, Claro. Claro, en términos de comercio. claro, claro. Sil, gracias. Bueno, esperemos traer noticias más alentadoras la próxima. Bueno, pero esto fue más, me gustó Sí. porque fue más como... Educativo. Sí, exactamente. Cómo una guerra puede generar un momento estanflacionario. Está inflacionario en Eso algún mismo. país o en regiones. Gracias. Gracias, Sil. Nos vemos. Silvina Romano, la columna de economía.